Hola a todos. Continuamos avanzando en el impuesto de la renta de las personas físicas. Fijaos, en el vídeo anterior hemos analizado los rendimientos de capital inmobiliarios. Veíamos la diferencia que había entre aquellos rendimientos que proceden de bienes siempre y cuando no estén afectos a una actividad empresarial que siguen otro camino. Y centrándonos en estos, veíamos que en función del tipo de bien teníamos rendimientos de capital inmobiliario y rendimientos de capital mobiliario. Vamos, en este vídeo, a analizar los rendimientos de capital mobiliario. En primer lugar, ¿qué entiende la ley por rendimientos de capital mobiliario? Aunque el concepto lo hayamos entendido, define de forma expresa aquellos que provienen de toda clase de bienes o derechos que no tienen la naturaleza de bienes inmuebles y que a su vez no se encuentren afectos a actividades económicas. En definitiva, los define de manera residual, los que no procedan de bienes inmuebles y que tampoco estén afectos a actividades económicas. Todo lo demás, ¿vale? Para ello, bueno, pues ¿qué establece? 4 categorías. Hay 4 categorías y voy a citar cada una de ellas y voy a poner pues quizás un ejemplo representativo. Fijaos, en primer lugar, el primer apartado sería rendimientos obtenidos de la participación en fondos propios de cualquier entidad por la condición de socio, accionista o partícipe. En definitiva, si eres titular de acciones o de participaciones de una empresa, ya tienes, en este caso, un bien que te va a generar rendimientos. En este caso hablaríamos de dividendos. También pueden ser primas de asistencia juntas y participaciones en los beneficios de cualquier tipo de entidad. Bien, por otra parte, tenemos cesión a terceros de capitales propios. La letra B. En este caso estamos hablando de contraprestaciones de todo tipo, en dinero o en especie, igual, de la misma manera que hemos hecho en otras ocasiones, con independencia de cómo se denominen o su naturaleza, con independencia de su forma de retribución, cuando se obtienen por ceder a terceros capitales propios. Fijaos, los típicos casos, ¿cuándo cedemos capitales a terceros propios? Bueno, pues en particular la contraprestación que hacen las entidades financieras por cualquier tipo de cuenta. Cuentas de ahorro, cuentas a plazo, como por ejemplo los depósitos. También, por ejemplo, un ejemplo típico aquí sería la deuda del Estado, obligaciones, bonos del Tesoro, teniendo en cuenta que aquí lo que se percibe puede tener forma de interés, pero también podría ser mediante la diferencia entre el valor de compra y el valor de reembolso o amortización. Bien, en tercer lugar tenemos rendimientos, ya sean dinerarios o en especie, que derivan de operaciones de capitalización y de contratos de seguro de vida o invalidez, ya sean en forma de renta o capital. Y en cuarto lugar tendríamos otros rendimientos, en particular los que proceden de la propiedad industrial o intelectual, pero si el contribuyente no es el autor. Rentas vitalicias temporales, salvo claro cuando se adquiere a título oneroso, y bueno, otro muy conocido en el ámbito futbolístico, ¿no? Como los procedentes de la cesión del derecho a la explotación de imagen. Fijaos, establecen estas 4 categorías: dividendos, intereses de depósitos, de cuentas, operaciones de capitalización en contratos de seguro de vida, en validez. Bien, fijaos que de las 4 categorías he puesto 3 con un color y otra en otro. Y es que las categorías A, B y C van a ir a la base imponible del ahorro. Recordad cuando hacíamos un esquema de liquidación del impuesto y diferenciábamos entre base imponible de ahorro y base imponible general. Bien, pues solo los de la letra D van a integrarse en la general con los rendimientos del trabajo, con los rendimientos de capital inmobiliario y con los rendimientos de actividades económicas. Mientras que van a ir a otra base, a la del ahorro, estos 3. Bien, una vez que tenemos clara esta idea, vamos a ver cómo se integran en la base imponible y cómo se calculan. Entonces, en cuanto a la forma de cálculo, ya lo habéis visto, es exactamente igual a los rendimientos de capital inmobiliario. Es decir, a los rendimientos íntegros que percibamos, vamos a restarle una serie de gastos deducibles, los que nos dice la normativa, y calcularemos el rendimiento neto. A este rendimiento neto, cuando proceda, le practicaremos reducciones y así calcularemos el rendimiento neto del capital mobiliario reducido. Bien, en cuanto a los rendimientos íntegros ya hemos visto lo que se perciba en términos brutos. Pueden ser dividendos, pueden ser intereses, pero en cualquier caso en términos brutos.
¿Qué son gastos deducibles aquí? Pues exclusivamente dos. Dos. Los tenéis aquí, representados como gastos de administración y depósito en valores negociables, o sea, solo en ese caso, administración y depósito de valores negociables. Y, bueno, cuando estemos hablando de rendimientos que deriven de la prestación de asistencia técnica, arrendamiento de bienes muebles, negocios, minas, se deducirán los gastos necesarios para su obtención y, en su caso, el importe del deterioro sufrido por dichos bienes o derechos. Bien, estaríamos hablando fundamentalmente de la letra D, ¿vale? Bien, una vez que tenemos el rendimiento neto con los rendimientos íntegros y una vez que le deducimos los gastos, caben una serie de reducciones. La conocéis, ¿vale? La conocéis perfectamente. Sería en este caso el 30% de aquellos rendimientos que se hayan generado de manera irregular o en un periodo superior a 2 años, con el mismo límite de 300.000 euros como vimos con los rendimientos de capital inmobiliario. Bien, estamos hablando en este caso de deducciones, pero fijaos, estas reducciones se dan para aquellos que van directamente a la base imponible general, a estos, ¿de acuerdo? Estos que iban exclusivamente a la base imponible general. Bien, para terminar, bueno, pues decir que los rendimientos de capital mobiliario tienen retención. Si así consultamos la tabla de retenciones de Hacienda para este ejercicio, bueno, pues en concreto tiene una retención del 19%. Eso quiere decir que cuando percibamos la renta derivada de acciones, por ejemplo los dividendos, o la renta que generan depósitos como intereses o cuentas, vamos a percibirlos en términos netos, porque la entidad oportuna nos practicará una retención del 19%.